Bueno, bueno, ¿sí se escucha? Buenas noches, bienvenidos a la Sociedad Mexicana de Radiología. Hoy en la noche tenemos un tema interesante, que es acerca de temas de la mama. Y para darle inicio, primero vamos a darle lectura a la acta de la sesión anterior. Y lo va a hacer el doctor Roberto Gómez, quien es nuestro secretario de actas. Buenas noches. Acta informativa de la sesión reglamentaria del día 4 de marzo de 2019 en el auditorio Dr. Miguel Stoppen Rometti de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, siendo a las 20 horas el Dr. Salvador Amezquita Pérez declaró iniciada la sesión reglamentaria, dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de la audiencia, la cual contó con 20 asistentes en el auditorio, con las siguientes categorías: 6 socios titulares, 14 no socios y 13 asistentes 137 asistentes vía streaming. Como primer punto del orden del día, el doctor Amezquita da lectura al acta informativa de la sesión anterior del 7 de enero del 2019, la cual fue aprobada en sus puntos por los socios presentes. Como segundo punto, la doctora Araceli Cabanillas Segura informó a la audiencia de los próximos cursos de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, a celebrarse el curso ESOR con el tema ¿Cómo debe el radiólogo general enfrentarse a la imagen pediátrica?, a celebrarse el 10 de abril en el Hotel Marquis Reforma. El sexto curso internacional de resonancia magnética e imagen molecular avanzada, a celebrarse el 17 al 20 de julio, aún sin definir la sede. Y el 18º curso internacional de ultrasonido, a celebrarse del 4 al 7 de septiembre en el Hotel Marquis Reforma. Asimismo, la doctora Cabanilla Segura agradece a los estudiantes presentes y vía streaming y cede la palabra a la doctora Cecilia Rodríguez de la Parra, quien presente da la bienvenida al potente de la sesión con el tema PET-CT, lo que el radiólogo debe saber. Doctor Gustavo Vázquez Cardoso, médico radiólogo adscrito a la unidad de PET-CT en la UNAM, académico en la UNAM, quien también labora en Imágenos, sucursal Coyoacán, al cargo de las áreas de PET-CT y tomografía computada. A continuación, la doctora Rodríguez de la Parra invita al podio al doctor Vázquez Cardoso, quien agradece a la doctora Rodríguez de la Parra por invitación y da inicio a su ponencia. Al terminar la presentación, la doctora Rodríguez de la Parra agradece y hace entrega de las constancias de participación al ponente y cede la palabra a la doctora Nora Rodríguez Pedraza, quien reitera la importancia de asistir al próximo curso de SOR para que se siga llevando a cabo, e indica además que tiene un costo muy accesible y pueden participar tanto socios de la Sociedad Mexicana de Radiología como no socios. Asimismo, le solicita a los asistentes que se inscriban y difundan dicho curso, y en caso de no ser socios, los invita a que se afilien a la sociedad. Por último, agradece a la doctora Rodríguez de la Parra su participación como coordinadora de la sesión. Siendo las 21 horas, se dio por terminada la sesión reglamentaria e invitó a la audiencia a degustar el ambigú en la sala de recepción. Bien, después de la lectura del acta, quiero pedirles a todos los socios la aprobación de la lectura del acta anterior, por favor. Levanten la mano. Gracias, aprobado. Bien, en nuestro programa de la sesión del día de hoy, la sesión reglamentaria, como les había comentado, correspondiente al día 6 de mayo, quiero antes dar una información breve. Nuestros próximos cursos a presentarse es el sexto curso internacional de resonancia magnética e imagen molecular avanzada. Se realizará del 17 al 20 de julio de este año. La sede es el Hotel Marquis Reforma de la Ciudad de México. Este curso lo realizamos regularmente cada 2 años. Este año en especial tiene una modificación a lo que hemos hecho en otras ocasiones. Regularmente era un curso enfocado solo a resonancia magnética, pero en este año decidimos darle un giro, de tal manera que va a haber una mezcla de resonancia y de imagen molecular,
temas nuevos, temas interesantes, ponentes internacionales. Yo creo que van a venir a reforzar mucho el programa académico. Y el otro es el curso, el 18º curso internacional de ultrasonido, que tradicionalmente, como siempre, se realiza en septiembre del 4 al 7 tentativamente el Hotel Marquis Reforma. Estamos todavía confirmando la sede y pues están todos invitados. Esperamos contar con su presencia y participar en los trabajos de electrónicos. Y bueno, a continuación la presentación del día de hoy está a cargo de las ponentes, que son la doctora Andrea Márquez Vega Gil, del grupo CT Scanner del Sur, y de la doctora Nacelia Castro Porras, quien es dependiente de la Clínica de Especialidades Indianilla del ISSSTE. Las coordinadoras son la doctora Cecilia Rodríguez de la Parra, la doctora Rosaura Fuentes Corona y la doctora Arely Saray López Navarrete, que son el grupo o el comité encargado del área de mastografía. Entonces, invito para que hagan la presentación y le demos inicio, por favor, al tema del día de hoy. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches. La primera que va a exponer parte del tema va a ser la doctora Ana Celia Castro, que ya dijo el doctor Palacios. Ella trabaja en el ISSSTE y en laboratorios de Barreda y asociados. Le damos un aplauso, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a abordar el día de hoy acerca del área de mama es la elastografía. Entonces vamos a dar una primera parte, que es la parte teórica, para continuar con algunos casos que estarán a cargo de la doctora Andrea. Como introducción a la elastografía, sabemos que es un método diagnóstico que va a utilizar el equipo de ultrasonido. No todos los equipos de ultrasonido tienen esta modalidad y es algo que tenemos que ir desarrollando cuando contemos con él. Está basado en la elasticidad del tejido para saber qué tan rígido o qué tan suave es el tejido, y de acuerdo a eso nosotros podremos determinar si la lesión se orienta más hacia algo benigno o hacia algo maligno. ¿Cuál es una de las ventajas que tenemos de la elastografía? Que es en tiempo real y lo tenemos que estar realizando al momento de la exploración sonográfica. Esta técnica se empezó a desarrollar desde el 2003, pero desde el 1987 fue que se empezó a describir. Como les comentaba, el objetivo, entonces, es evaluar la rigidez del tejido y se basa en 3 pasos. Un paso es la excitación, que es la transmisión del estrés al tejido, y esto puede ser por 2 tipos, que son los 2 tipos que vamos a tener de elastografía. Uno va a ser mecánico y el otro va a ser por vibración de onda. La adquisición. Esto es obtener la señal inducida por la deformación del tejido debido al estrés. Dependiendo de qué tanto se deforme el tejido, ya sea mecánicamente o por la vibración, eso me va a dar la adquisición de la imagen. Y el análisis, que finalmente es evaluar la tensión del tejido inducida por esta propagación de estrés. Entonces, la elastografía se basa en esta fórmula, que en realidad es la compresión externa que se haga sobre la deformación del tejido. Es muy básica. Van a existir, como les mencioné, 2 tipos de elastografía. Una que va a ser cualitativa, que es la strain, que es la mecánica, y la cuantitativa, que es la shear wave, que es por la emisión de onda, que ahorita les voy a explicar. La strain es la más común porque es la más accesible, la más barata que tienen los equipos, es un software un poquito menos específico, ¿no? Entonces es con la que más vamos a contar en los equipos. Esto se va a basar entonces en la compresión mecánica, como está en este esquema. Nosotros vamos a ejercer una compresión con el transductor. Esta es la strain, es una compresión manual. Entonces nosotros vamos a ejercer una fuerza sobre la lesión y el movimiento de partículas, como se ve aquí, va a ser el desplazamiento que tenga el tejido adyacente, es lo que se va a medir. Entonces, cuando nosotros deformamos o tratamos de deformar esta lesión, ¿qué tanto se deforma el tejido adyacente? Es lo que mide la elastografía por strain. El shear wave va a ser una energía ultrasónica inducida. Esa no depende del operador. Esa energía se va a transmitir a través del transductor, se va a ejercer
energía sobre la masa y las ondas que desplacen hacia el tejido circundante es lo que se va a medir. Qué tan rápido se desplaza la onda, cómo se mueven las moléculas, con qué frecuencia, eso es lo que mide shear wave. Entonces, la rigidez como característica de las masas y el tejido circundante puede considerarse, y esto es muy importante, junto con las características morfológicas para evaluar el grado de sospecha de una lesión. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la elastografía es un aditamento más, aparte de todas las características. No va a sustituir a ninguna otra y es como el ultrasonido Doppler color. O sea, si lo tiene, pues obviamente nos da una característica de sospecha. Pero si no lo tiene, aunque veamos la imagen especulada con sombra y demás, eso es suficientemente sospechoso como para darle valor. ¿De acuerdo? Entonces, la elastografía es como un adicional. Si lo tiene y lo sabemos hacer y está bien aplicado, lo podemos usar. Si no contamos con el recurso, si no contamos con la experiencia o si es una elastografía deficiente, pues entonces no la tomaremos en cuenta. Entonces, se espera que los cánceres y el tejido circundante sean duros y que las lesiones benignas sean más suaves, aunque como todos los criterios ecográficos a veces se puede superponer. Esto también va a variar dependiendo de la densidad mamaria, por ejemplo. Mamas que son extremadamente densas, aunque la lesión sea muy suave, la compresión que vamos a tener va a ser pobre. Y esto solamente es por el tejido circundante. La determinación del valor predictivo de varias mediciones de la rigidez es un área de investigación actual. Esto está incluido desde la segunda edición del BIRAT. Como sabemos, en la quinta edición lo vamos a encontrar en el apartado de hallazgos asociados dentro del léxico de ultrasonido. Entonces, si quieren ver las características y cómo se describe, hay que buscarlo específicamente ahí. Ya está descrito. La FDA ya aprobó el uso de metros sobre segundo y kilopascales como otra unidad de medida para la rigidez de la lesión. Y esto aplica solamente para el shear wave, porque acuérdense que esa sí es cuantitativa. Strain es cualitativa, solamente nos va a dar características. Shear wave nos da números. Entonces, esos números se van a medir en metros sobre segundos y en kilopascales. La estandarización de la escala de color debe realizarse, y eso es muy importante para evitar una mala interpretación. Hay que saber con qué equipo estamos trabajando, ¿de acuerdo? Hay que saber primero si es strain o si es shear wave. Y después hay que voltear a ver nuestra escala de color. Es igual que el Doppler, ¿no? Puede estar invertido y nosotros lo podemos invertir. Entonces es muy importante, antes de empezar a trabajar, saber con qué estamos trabajando. Los descriptores aplicables para todos los métodos son suaves, intermedios y duros. Es muy básico. Entonces, hasta que la codificación de colores esté estandarizada, siempre debemos verificar, igual que el Doppler, hacia dónde va nuestro color. El azul con frecuencia se usa para simbolizar las lesiones duras, bueno, en el caso del strain, y suaves en el caso del shear wave. Entonces, por eso es muy importante saber con qué estamos trabajando. Si se fijan aquí, la unidad de kilopascales, que es la más alta, que es 180, está en rojo. En el strain, el rojo va a ser suave. Entonces, esa es una diferencia muy importante y hay que saber con qué equipo estamos trabajando. Entonces, se hizo una escala de Tsukuba, que es la escala que nosotros usamos para saber qué probabilidad tiene estas lesiones de malignidad. Entonces, partiendo de que los verdes van a ser tejido suave, incluso el rojo, que es muy, muy suave, cuando nosotros comprimimos una lesión, no sé, imagínense una lesión suave como una uva, nosotros si la comprimimos la vamos a poder desplazar y vamos a poder deformarla. Pero si tenemos una canica, por más que yo haga presión, no la voy a deformar, ¿de acuerdo? Voy a mantener las mismas características de la lesión. Entonces, en eso se basa un poco esto. Cuando tenemos colores homogéneos, como el verde, decimos que es un score 1 de Tsukuba. Cuando tenemos un mosaico, como aquí, donde ya se empiezan a meter algunas zonas un poco más sólidas, es un score 2. Y aquí, como vamos viendo en la escala de Tsukuba, vamos aumentando la sospecha de malignidad, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una parte central que es dura y una periferia blanda, ya tenemos un score 3. Este valdría la pena vigilarlo. No tenemos razón de por qué una lesión está más dura al interior. El score 4, es cuando la lesión prácticamente es dura en su totalidad, pero no así el tejido circundante.
Y el score 5, que ya nos habla de una lesión francamente sospechosa, es porque no solo la lesión está endurecida, sino que el tejido adyacente también se ha endurecido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una rigidez del tejido adyacente o del tejido circundante y eso es una lesión francamente sospechosa de malignidad. Y tenemos un apartado aparte, valga la redundancia, donde hay una imagen en 3 colores, ¿de acuerdo? Esta imagen es característica del quiste simple. En inglés es BGR porque es Blue, Green, Red. Entonces es una imagen característica con los 3 colores. Entonces, strain, como les decía, cuando el transductor presiona el tejido mamario, una lesión dura va a sufrir menos tensión que el fondo blanco circundante, ¿cierto? Si yo comprimo una lesión dura, no la voy a deformar. Y el tejido circundante prácticamente no se va a mover. Entonces, ¿qué va a pasar con una lesión suave? Cuando yo ejerzo una presión con el transductor, la lesión suave se va a deformar como aquí. Cuando yo comprimo una lesión que es sólida, prácticamente solo la voy a cambiar un poco de lugar, pero no voy a modificar las características de la lesión. La tensión relativa se va... es importante recordar que la elastografía empezó en blanco y negro. La elastografía no empezó en color, la elastografía empezó en blanco y negro. Entonces teníamos colores blancos y grises y oscuros. Entonces en esa escala de grises, que la que nosotros nos manejamos siempre, así es como empezó la elastografía. Y la elastografía, lo que decía al principio, es que una imagen se podía mostrar en blanco y negro, brillante si era suave y oscura si era dura. Así, muy básica. Después entró la codificación de color, donde el rojo es suave, por ejemplo, y el azul es duro. En la elastografía cualitativa, el tamaño o área de la lesión en el elastograma se compara con el tejido adyacente. ¿Por qué? Porque en la escala de Tsukuba ya lo vimos. Si el tejido circundante es muy rígido, entonces la lesión es más maligna. Si el tejido circundante no se modifica, puede ser un score 3. Si el tejido circundante es igual que mi lesión, puede ser un score 1. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nos basamos. Esta es una imagen de la elastografía al principio. Entonces, si se fijan, es una lesión prácticamente hipoecoica. Es una lesión que vemos aquí, en modo B. Es una lesión que con el uso de la elastografía inicial era francamente hipoecoica. Y acá tenemos un ejemplo de la elastografía ya con color, donde es la imagen clásica, el blue, green, red. ¿De acuerdo? Cuando vemos esto, automáticamente nos remite a que esto es un quiste simple, sin más. Shear wave, entonces, las ondas van a ser transmitidas transversalmente y van a estar generadas por una fuerza de radiación acústica. Esto va a estar dado por el transductor. Entonces, esto no lo vamos a modificar nosotros. ¿Cuál es la ventaja, por lo tanto, de esto? Que esto no es operador dependiente. ¿De acuerdo? La energía que emite el transductor, esa ya viene dada por default, va a emitir una energía que va a caer sobre la masa, las ondas se van a mover hacia alrededor y esto es lo que va a medir string wave, shear wave. ¿De acuerdo? Entonces se va a medir en, como les decía, metros sobre segundos o kilopascales, donde para cada píxel en la región de interés pues va a estar el ROI. Entonces, en esta escala, los 180 kilopascales se va a referir a algo duro y el 0 se refiere a una lesión blanda. Ahorita les voy a mencionar algunos parámetros de kilopascales que son bastante orientadores de si es grasa o de si es quiste. Entonces, el azul oscuro y azul claro van a representar una elasticidad suave. Los colores verde y naranja, una elasticidad intermedia. Y los colores rojos van a ser una elasticidad dura. Los tenemos aquí, más o menos. Entonces, es un poco como el Tsukuba. Vemos cómo aumentando los kilopascales, obviamente la malignidad va subiendo, ¿no? Y esto es muy fácil. Si lo vamos viendo rojo, es como de alerta, eso está muy mal. Los resultados entonces en los diferentes tejidos, y esta está bastante orientadora. El tejido graso más o menos se acerca a los 7 kilopascales. El tejido mamario va a estar entre 30 y 50 kilopascales. Los quistes prácticamente es agua, esto va a estar en 0 kilopascales. Las lesiones sólidas benignas, más o menos de 41 a 45 kilopascales. Si se fijan, ahí puede estar prácticamente dentro del tejido mamario normal. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener práctica en realizar esta técnica. Las lesiones sólidas malignas, si se fijan, pueden estar en 146 más o menos 40 kilopascales. Entonces
Entonces, la diferencia de 50 kilopascales a 146 creo que es significativa, ¿no? Entonces, estos números son los que nos ayudan como a orientarnos hacia dónde van. En cuanto a la adquisición, que era lo que les decía, el primer punto, pues era cómo lo vamos a realizar, ¿no? Si es strain o si es shear wave. Sigue la adquisición. ¿Qué necesito para la adquisición? Primero, entender los principios básicos, cómo está funcionando la elastografía. Es igual que todos los equipos que manejamos. Si no entendemos cómo funciona el ultrasonido, si no entendemos cómo funciona la resonancia, si no entendemos cómo funciona la tomografía, la elastografía es lo mismo. Si no entendemos cómo funciona, no sabemos lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Se requiere una curva de aprendizaje. Si ustedes ven sus primeras elastografías, si yo veo mis primeras elastografías, son una mugre. Son muy feas, porque las empezamos a hacer y se nos mueve, especialmente cuando hacemos strain, ¿no? Strain es muy delicada, porque tenemos que tener el transductor perpendicular totalmente a la piel y a la lesión. La técnica dice que tenemos que hacer una compresión de 2 milímetros, más o menos, sobre la piel. Entonces, en lo que yo calculo mi fuerza, eso nos tiene unas elastografías por ningún lado. Entonces, es muy importante saber que tenemos una curva de aprendizaje y que si no estamos supervisados al principio podemos cometer muchos errores. Por eso les decía, elastografía es un método adicional. Si nosotros no confiamos en nuestra elastografía, no la podemos tomar en cuenta. Si nosotros no tenemos suficiente práctica, no podemos tomarla con tanto peso. Pero es algo que hay que seguir practicando todos los días. Mientras tengamos el equipo con elasto, hay que usarlo. Hay que tener una adecuada colocación del transductor con respecto a la piel, una adecuada selección de la lesión y del tejido circundante a evaluar. Para el caso de elastografía cualitativa, se debe hacer compresiones ligeras y continuas. Entonces, eso también es muy importante. Tengo que hacer una onda continua en la elastografía y al menos la strain debe de tener 5 ciclos completos y lo debo de medir en un valle. ¿De acuerdo? Esa es la característica importante. Entonces, si yo hago mi elasto y estoy viendo la curva y de repente veo la imagen, a veces ya no tengo ni la lesión. Por tener la curva linda, la lesión ya se me fue. A veces veo la lesión y la curva está por ningún lado. A veces cuando voy al valle ya no tengo color ahí. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas cosas que hay que ajustar, pero es cuestión de práctica. Hay que tratar de obtener las imágenes lo más limpias posibles como en todo ultrasonido. ¿De acuerdo? Entre más sucia tengamos nuestra imagen de color, incluso para el Doppler o para el modo B, las características y la sensibilidad y la especificidad de nuestra lesión va a disminuir. Tenemos el signo del anillo y estas son las características del ROI que nosotros debemos de poner. En sentido anteroposterior, tenemos que incluir la grasa subcutánea hasta el músculo pectoral. ¿De acuerdo? Eso es muy importante por la interrupción. Entonces, les mencionaba que el signo del anillo se refiere a las características del ROI que nosotros vamos a usar para determinar nuestra área de trabajo. En sentido anteroposterior, como les mencionaba, debe de incluir desde la grasa subcutánea hasta el músculo pectoral y en sentido lateral, márgenes de al menos 5 milímetros. ¿Y esto por qué? Si yo no estoy evaluando el tejido circundante, no voy a saber cómo se está comportando la lesión. ¿De acuerdo? Entonces necesito un área suficientemente amplia para evaluar no solo la lesión, sino el comportamiento y el desplazamiento que puede tener el tejido adyacente. Para la interpretación de los resultados, tenemos que reconocer la curva de aprendizaje. Si nosotros, otra vez, no tenemos la experiencia suficiente, el valor de nuestra elastografía va a disminuir. Si nosotros estamos suficientemente capacitados, podemos darle ese valor agregado a nuestro estudio. Hay que detectar la señal de forma clara, distinguiéndola de artefactos y pudiéndola comparar con tejido normal. Si nuestra imagen está sucia, de color, si está muy heterogénea, entonces probablemente no podamos asignarle este valor. Y hay que considerar que dependiendo de la calidad de la imagen, se le da este valor. Entonces, considerando las desventajas que puede tener, o sea, no todo es bueno en elastografía. Las desventajas que va a tener strain, como les decía, la compresión externa va a ser determinada por el operador. Entonces, si yo comprimo demasiado, si comprimo demasiado poco, si tengo oblicuo mi transductor, si no estoy escogiendo un adecuado ROI, todas esas situaciones me pueden afectar la calidad de mi imagen.
Si el movimiento del transductor no es continuo y frecuente y más o menos la onda es constante, entonces mi calidad de imagen no va a ser buena. Depende de las propiedades del tejido adyacente. El tejido mamario denso siempre nos va a ser una complicación para todo, ¿no? En mastografía es una pesadilla, en resonancia es una pesadilla, en ultrasonido es otra pesadilla, ¿de acuerdo? Entonces el tejido extremadamente denso siempre es una pesadilla, así que para evaluar elastografía no es la excepción, ¿de acuerdo? Y que bueno, finalmente no es cuantitativa, es cualitativa. Entonces la calidad de la imagen que tengamos es lo que nos va a determinar hacia dónde nos vamos. Shearwave, con todas las ventajas y que no es operador dependiente, también tiene algunas cositas. Esto por la edad de la paciente, la densidad mamaria, otra vez, la distancia del pezón a la lesión, una profundidad mayor a 15 milímetros, porque obviamente la fuerza de la onda se va a ir perdiendo entre más profunda sea. El tamaño de la lesión sí es más de 20 milímetros, ¿por qué? Porque nuestro transductor lineal normalmente es delgado. Entonces, si tenemos una lesión de más de 2 centímetros, la energía que va a emitir sobre la masa se va a dispersar. Entonces, no va a ser algo muy confiable. Y el grosor del tejido previo a la lesión. O sea, todo lo que hay de la capa antes de esa lesión, porque esa lesión, obviamente, ese tejido que puede ser denso, por ejemplo, nos va a atenuar, ¿no? Entonces, no va a ser la misma fuerza que reciba una lesión superficial a una lesión más profunda. Con un tejido graso, que nos va a permitir una adecuada transmisión, que con un tejido denso. Las aplicaciones de los resultados, entonces, ¿qué sí nos puede modificar elastografía? Masas con categoría BIRADS 4, con una elasticidad suave, podríamos bajarlas a 3, porque prácticamente estamos viendo que el tejido se deforma, entonces podríamos dejarlas en vigilancia y no pasaría mayor cosa. Las 3 puede asignarse hasta el 20% de las pacientes que acuden a ultrasonido de screening, y el uso de elastografía nos va a permitir, si encontramos un tejido suave, las podremos bajar a 2 sin problema. Pero si la rigidez está incrementada, prácticamente las podríamos subir hasta 4. Unas 4A podrían subir incluso a 4B o más, solo por una elastografía bien hecha. ¿De acuerdo? Este es un estudio que es del noviembre de 2017 y es un estudio prospectivo multicéntrico que en general me parece muy rescatable por algunas de las cosas que no es tan diferente de lo que nosotros vemos en nuestro medio. Entonces es muy rescatable, se hizo un análisis del modo B contra elastografía y Doppler color. O sea, si le adiciono estas dos características, ¿qué tanto me modifica solo mi modo B? Entonces, aquí está el resultado de las pacientes que se vieron. Fueron 1021 pacientes, 1021 lesiones las que se evaluaron, y todos los cuadritos que les puse en rojo, que a lo mejor se ven muy chiquitos, son características de las que nosotros vemos en nuestro medio, en los que revisamos mama de manera continua. La edad promedio de las pacientes, para empezar, fue de 46 años, así que es más o menos nuestras edades en las que encontramos estas lesiones. El mayor grupo fue entre 40 y 49 años, que también es algo muy parecido a lo que nosotros encontramos en nuestro medio. La mayoría de las pacientes no tenían ningún antecedente heredofamiliar, que eso es también lo que nosotros encontramos en nuestro medio, y la mayoría de estas pacientes también fueron tejidos heterogéneamente densos, que es prácticamente lo que vemos todos los días cuando evaluamos mama. Entonces, este estudio es bastante aplicable a lo que nosotros vemos todos los días. Vemos ese grueso de pacientes, prácticamente pacientes entre 40 y 50 años, más o menos es nuestro grueso, con mamas tipo C, heterogéneamente densas, que no tienen ningún antecedente heredofamiliar, ¿no? ¿Cuál es lo rescatable de este artículo? Entonces, ¿qué se mueve cuando nosotros comparamos solo el modo B con el Doppler color más elastografía? La especificidad se nos mueve de 27 hasta 76%, con una P estadísticamente significativa. Y el valor predictivo positivo, que se nos va de 8 hasta 26. Entonces, estos son valores importantes. La especificidad que nosotros estamos teniendo de decir que algo malo sí es malo por las características adicionales que le vemos es muy alto. Entonces, y el valor predictivo positivo. Cuando yo digo que algo se tiene que biopsiar por esas características adicionales, mi valor predictivo positivo sube un montón. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte como rescatable, porque es un artículo que se parece mucho a nuestras pacientes, mucho al medio
que nosotros vemos aquí en México y que vemos que sí hay un impacto en esto. Entonces, como conclusiones de este artículo, les decía 1021 pacientes, masas menores a 3 centímetros, todas las pacientes, bueno, la mayoría mayores de 30 años. La adición de la elastografía y Doppler color en modo B incrementan el valor predictivo positivo para recomendación de biopsia de 8 hasta 23%. Se evitó hasta el 67.7% de las biopsias en lesiones que no mostraron características de sospecha con estos dos métodos, lo cual quiere decir que lesiones tipo 4A, por ejemplo, que son las más frecuentes, perfectamente las podían bajar y en 67% se evitó la biopsia. La tomosíntesis, por ejemplo, se demostró también que es menos efectiva que el ultrasonido para localizar lesiones de sospecha que están ocultas por tejido denso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, con todo y todo, aun y cuando la tomosíntesis es maravillosa, el tejido denso nos complica hasta la tomosíntesis, ¿no? Y el ultrasonido puede ser una buena herramienta si está bien aplicada, ¿no? Entonces, esto es la parte teórica. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Me parece que no. Bueno, continuamos con la doctora Andrea, que es la que nos presentará algunos de los casos. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y yo voy a estar a cargo de presentarles algunos ejemplos. La mayoría tienen correlación histopatológica. Vamos a empezar. Bueno, es un quiste, no tiene mayor problema. En escala de grises, es una lesión redonda, bien circunscrita, anecoica, sin vascular aplicación de sistema Doppler. Y abajo tenemos la elastografía, donde, como comentaba Ana, necesitamos tener la barrita donde ubiquemos los valles y las columnas, y en el valle es donde se hace la medición. Y es una elastografía cualitativa. Como les comentó Ana, en los quistes simples vamos a ver los tres colores, ¿no? El azul, el verde y el rojo. Entonces, este es un ejemplo muy, muy claro de un quiste simple. Aquí tenemos otros dos, un quiste de mayor tamaño y otro más pequeño de menor profundidad. Igual estos dos ejemplos muestran como la imagen en las tres capas, en los tres colores, y que es bien importante, ¿no? Ver que la elastografía esté bien hecha con la barrita que tenemos en la parte inferior. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lesiones sólidas. En la primera imagen estamos viendo en escala de grises y en Doppler color, es un nódulo sólido, paralelo a la piel, ovoideo, algunos de los bordes son un poco lobulados, no tiene vascularidad. Y en la elastografía, en la que vemos abajo, vemos que es un patrón en mosaico, tiene partes de un poquito de mayor rigidez y otras más suaves. Esta paciente, la lesión era palpable, entonces se decidió hacer la biopsia por este motivo y fue un fibroadenoma que coincide con el score que le habríamos dado por elastografía. Es otra lesión sólida, está en la mama izquierda. En escala de grises, en la primera imagen vemos un nódulo redondo, alguno de los bordes pudiéramos ver los superiores un poquito microlobulados. En la elastografía también estamos viendo un patrón en mosaico. Sin embargo, a pesar de que nos habría dado un score no tan alto, esta paciente resultó ser un carcinoma ductal infiltrante, y aquí es justamente lo que estaba comentando Ana. No nada más vamos a ver la característica de la elastografía para ubicarnos, ¿no? En este caso, si podemos poner un poquito de atención, en las imágenes en escala de grises tuviera un poquito de reacción desmoplásica. Entonces, si a eso unamos que es una lesión de bordes microlobulados y reacción desmoplásica, aunque la elastografía nos podría orientar a una lesión más benigna, de todas formas decidimos hacer biopsia y fue un carcinoma ductal infiltrante. Esta otra paciente, en escala de grises, que es la imagen que tenemos del lado derecho, se ve una lesión sólida, ovoidea, de bordes bien circunscritos, definida, y en la elastografía, que es la primera, que está a color, podríamos decir que es del tamaño de la lesión, a lo mejor un poquito más grande, y los bordes ya no son de la misma morfología que se ve en la imagen en escala de grises, por lo que también se decidió llevar a biopsia y también se confirmó un carcinoma ductal infiltrante.
Esta es otra paciente. En este caso, en la primera imagen estamos viendo 2 nódulos irregulares de bordes espiculados, sólidos, altamente sospechosos de malignidad. Y en la imagen inferior estamos viendo la elastografía. La primera parecía que aquí tuviéramos un poco de tejido sano, ¿no? Sin embargo, al aplicar la elastografía cualitativa, vemos toda esta área de mayor rigidez. Esta paciente también fue llevada a biopsia y fue carcinoma ductal infiltrante. En este caso, pues sería multifocal. Estos son otros ejemplos, ya sería en la cuantitativa. En la primera imagen estamos viendo un nódulo adyacente al músculo pectoral, está en la mama derecha, es irregular, de bordes espiculados. En la primera imagen estamos tomando el tejido adyacente a la lesión y presenta una velocidad de 2.4 metros sobre segundo. Y en la imagen inferior ya estamos adquiriendo la velocidad dentro del nódulo y aportaba una velocidad de 5.08 metros sobre segundo. La diferencia entre el tejido sano o el tejido adyacente y el del nódulo es importante. También fue a biopsia y fue un carcinoma, en este caso fue lobulillar, que no es de los más frecuentes, lobulillar infiltrante. Este es otro nodulito. En realidad, en escala de grises se ve bastante benigno. Estamos viendo que es ovoideo, tiene algunos bordes lobulados, es paralelo a la piel, no tiene vascular de aplicación del sistema Doppler. Y en la elastografía vemos que la rigidez, si se dan cuenta, parecía que el nódulo fuera de menor tamaño en la elastografía que en la escala de grises. Esto nos está orientando a que más bien es una lesión más benigna que maligna, ya que no está ocasionando como la reacción desmoplásica que vimos en el otro, ¿no? Este es otro caso. Esta paciente, el nódulo se aprecia mejor en la imagen inferior. Morfológicamente era un nódulo sospechoso, no era muy bien definido, algunos de los bordes son lobulados y la lesión nos da una velocidad de 2.3 metros sobre segundo y el tejido adyacente 2.08. En esta, la velocidad de uno y de otro eran prácticamente iguales. También fue a biopsia, más por la morfología en general, no tanto por la elastografía, y resultó ser un fibroadenoma. Esta otra es una paciente que encontramos este nódulo en la cola de la mama izquierda. En la primera imagen podríamos decir que es una lesión no tan sospechosa, ¿no? Es ovoidea, de bordes bien definidos, a lo mejor tuviera unas pequeñas áreas ecogénicas en el interior. Sin embargo, al poner el otro eje en el transverso del nódulo, estos bordes no son bien definidos y algunos de ellos son un poco espiculados y microlobulados. Al hacer la elastografía en el nódulo estamos obteniendo una velocidad de 5.7, que ya es bastante alta, y en el tejido adyacente 2.3. Entonces estamos observando cómo hay una gran diferencia, incluso casi es el doble, ¿no? En cuanto a la rigidez y la elasticidad del tejido normal y del nodulito. También fue un carcinoma ductal infiltrante. Esta otra es una paciente que ya tenía mucho tiempo de evolución. Incluso llegó con clínica de un cáncer de mama localmente avanzado. Fue una lesión muy difícil de caracterizar en escala de grises porque no se alcanzaba a definir, realmente era muy grande. Y vemos pues es un nódulo irregular con bordes espiculados, algunos lobulados, que ocasiona incluso engrosamiento de la piel y edema. Ella venía con piel de naranja. Y al aplicar la elastografía logramos definir mucho mejor toda el área que estaba involucrada. Aquí toda esta imagen roja que tiene algunas partes amarillitas y verdes era parte de la lesión, realmente era un cáncer muy avanzado. También no solamente fue biopsia percutánea, sino ya también se le hizo mastectomía y sí, también fue un carcinoma ductal infiltrante. Esta otra paciente, en la primera imagen vemos en escala de grises es un franco 5, ¿no? Es un nódulo sólido, con bordes espiculados, tiene sombra acústica posterior. Y en la primera imagen de elastografía vemos cómo la rigidez o el área que delimita
en este caso es lo rojo, lo rígido, es mayor, tiene un área de rigidez mayor a la que estamos viendo en el nódulo en escala de grises. Entonces esto también nos está orientando a que no solamente el sólido está rígido, sino todo lo que está alrededor ya también está teniendo involucro y es parte de la reacción desmoplásica que también se puede ver en la escala de grises. Ya con la cualitativa, justamente se quiso tomar como en el intermedio, ¿no? En el borde del nódulo y en el tejido, y también la velocidad fue alta, fue 6.5 metros sobre segundo. También fue un carcinoma ductal infiltrante. Esta es una lesión benigna, es un nódulo sólido, ovoideo, bastante, pues, en realidad de características benignas, y aquí hubo un poco de diferencia en cuanto al tejido adyacente, que la velocidad era de 1.8 y el nódulo de 2.6 metros sobre segundo. También fue palpable, entonces por ese motivo decidieron, esta no fue por biopsia por Trucut, fue más bien a quirófano, decidieron retirarla y fue un fibroadenoma. Esta es otra paciente, ya es una paciente de 73 años y llegó con un nódulo palpable en la mama izquierda, en la internía de los cuadrantes superiores, muy cercano a la areola, y en la escala de grises vemos un nódulo que es muy mal definido, con áreas ecogénicas y algunas anecoicas, muy heterogéneo, con vascular de aplicación del sistema Doppler. Y en este caso, como comentaba la doctora Ana, necesitamos valorar, a pesar de que el nódulo prácticamente ocupa todo el nódulo, toda la imagen, perdón, necesitamos, para poder hacer la elastografía, tejido sano y el tejido enfermo, ¿no? O la masa a valorar. Entonces, en esta ocasión lo que hicimos fue como recorrer un poquito el transductor hasta esta zona para poder abarcar parte del nódulo, parte del tejido sano, y esta área que fue la más rígida presentó 113 kilopascales, y en comparación con el resto del tejido que era sano, que estaba en 6. Entonces, realmente sí hay una diferencia importante entre ambas mediciones, ¿no? Esta otra es otra paciente también, ella vino asintomática, se le detectó este nódulo en la mama izquierda, radio de las 10-11 en línea A, que en la escala de grises es, pues, francamente maligno, es irregular, tiene bordes espiculados, tiene reacción desmoplásica, y también en la elastografía mostró tener mayor rigidez el nódulo. Aquí incluso tenía otras áreas que mostraban mayor rigidez, y en este caso los kilopascales fueron de 69.1 y una velocidad de 4.8, también fue un carcinoma ductal infiltrante. Entonces, estos son los casos, tanto de lesiones benignas como de lesiones malignas. Y bueno, pues en conclusión, la elastografía es un elemento más que nos puede ayudar a valorar las lesiones mamarias. Es importante que se haga bien, como lo estuvimos mencionando, y definitivamente nos puede ayudar a lo mejor como a determinar si vamos a lo mejor a seguir una lesión o directamente nos vamos a la biopsia. Sin embargo, hay características morfológicas del ultrasonido que definitivamente no van a ser sustituidas por la elastografía, ¿no? Si estamos viendo que una lesión es morfológicamente maligna, aunque la elastografía nos diga que es heterogénea, que a lo mejor pudiera tener algunas áreas suaves, pues no podríamos evitar la biopsia, ¿no? O sea, es una herramienta más, pero pues las características morfológicas básicas del ultrasonido no van a ser sustituidas por la elasto.